Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer un viaje increíble, literalmente desde las formas más primitivas de venganza hasta la ciencia jurídica moderna. Nos basaremos en el texto fundamental sobre el derecho penal guatemalteco de los doctores de León Velasco y de Mata Vela. Pero ojo, esto no va a ser una aburrida clase de leyes, para nada. Vamos a explorar cómo, como humanidad, hemos decidido qué valores proteger y cómo castigamos a los que rompen las reglas. Es un tema fascinante. Y bueno, para que no nos perdamos, nuestro mapa de hoy tiene 6 paradas rápidas. 1. Vamos a definir qué es el derecho penal. 2. Veremos ese gran salto de la venganza a la ciencia. 3. La crisis penal. 4. La enciclopedia penal. Suena súper complejo, pero ya verán que no lo es. 5. Vamos a intentar entender al delincuente. Y 6. El papel, muchas veces olvidado, de la víctima. Empecemos por el principio. Sección 1. Definir el derecho penal. Antes de abrir cualquier código penal o ponernos a leer estatutos, tenemos que hacernos una pregunta filosófica gigante. ¿Qué le da al Estado, o sea, al gobierno, el derecho de castigar a sus ciudadanos? Piénsenlo un segundo. Históricamente, el derecho penal nació para proteger lo más valioso que tenemos: la vida, la libertad, nuestro patrimonio. Pero, seamos honestos, el poder de castigar es abrumador. Entender de dónde viene este poder es clave, porque al final del día es la única línea que separa la justicia civilizada de una tiranía absoluta. Y aquí es donde entra una dualidad súper interesante. Por un lado, tenemos el jus puniendi, que es básicamente el monopolio absoluto que tiene el Estado para castigar. Es lo que asegura que nadie ande haciendo justicia por mano propia. Pero claro, para que el Estado no abuse de ese poder gigante, existe el jus poniale. Imaginen que el primero es la espada y este segundo es el escudo. Son las reglas objetivas, las leyes claras que limitan estrictamente ese poder. Nos aseguran que la fuerza del Estado se use solo para proteger y nunca, pero nunca, para oprimir. Pasemos a la sección 2, de la venganza a la ciencia. Fíjense cómo ha cambiado el castigo a lo largo de la historia. Es un giro radical. Empezamos en la prehistoria con la venganza privada, la famosa ley del talión, el ojo por ojo. Después pasamos a la antigüedad, donde la justicia se hacía supuestamente en nombre de los dioses. Pero, y esto es una locura, la época de la venganza pública, entre los siglos XV y XVIII, fue probablemente la más oscura de todas. El Estado aplicaba castigos y torturas que eran brutales. Tuvimos que esperar hasta el periodo humanitario, por allá en 1764, para por fin empezar a caminar hacia la etapa científica que tenemos hoy. Y esa gran revolución humanitaria tiene nombre y apellido: Cesare Beccaria. Imagínense el contexto. 1764, una época donde la tortura era lo normal. Bueno, este señor dijo, basta. Argumentó con todo que la justicia debería enfocarse en la prevención, no en el tormento. Dejó clarísimo que el castigo no busca hacer sufrir por sufrir, sino evitar que se repita el daño y disuadir a los demás. Fue una verdadera genialidad que elevó el derecho penal por primera vez al nivel de ciencia. Ahora, acerquémonos un poco más a la realidad local. Sección 3. La crisis penal guatemalteca. Al analizar el caso específico que estudian los autores, se señalan fallas sistémicas que son francamente alarmantes. Mencionan una desconexión total por andar importando dogmas jurídicos del extranjero que simplemente ignoran la realidad y la cultura local. A esto le sumamos códigos desactualizados que tienen sistemas de penas mezcladas. O sea, ¿cómo se supone que alguien pague una multa económica si está cumpliendo una condena encerrado en prisión? No tiene mucho sentido. Y además, destacan algo preocupante. Casi no hay institutos criminológicos locales, ni suficientes juristas que se dediquen a investigar a fondo. La mayoría se queda únicamente en la práctica de los tribunales. Sigamos con la sección 4, la enciclopedia de las ciencias penales. A ver, para intentar solucionar todas estas crisis, los expertos hacen una separación que es vital. Por un lado, están las ciencias jurídicas. Este es el mundo normativo del deber ser, donde viven las reglas estrictas de la dogmática sobre lo que debemos o no debemos hacer. Pero por otro lado, están las ciencias criminológicas. Estas se anclan en la realidad empírica, en el ser. Aquí es donde estudiamos las verdaderas causas sociológicas y psicológicas de por qué alguien comete un delito. El punto principal aquí es que las leyes por sí solas son ciegas si no se apoyan en el conocimiento científico de esas causas.
Esto nos lleva perfectamente a la sección 5, entendiendo al criminal. Olvídense de esas viejas teorías biológicas de que el criminal simplemente nace así. Hoy sabemos que un criminal, en la mayoría de los casos, se va moldeando paso a paso. Las teorías contemporáneas apuntan a una socialización deficiente. Casi siempre empieza con hogares inestables o desintegrados. Luego, la persona aprende conductas desviadas a través de malas influencias, lo que los expertos llaman contactos diferenciales. Si a eso le sumamos una estructura social dura, donde la realidad choca con lo que la cultura nos exige, pues el individuo termina empujado a romper las reglas. Y la estocada final es la famosa etiqueta. Cuando instituciones como la policía o los jueces te criminalizan formalmente, te marginan y prácticamente te atrapan en ese rol. Y llegamos a la última parte. Sección 6. El rol de la víctima. Históricamente, y esto es bastante fuerte, el sistema se ha obsesionado tanto con el castigo y la retribución contra el que hizo el daño, que se olvidó por completo de la víctima. La dejó en el olvido absoluto. Pues bien, la victimología moderna está exigiendo un cambio radical. Tenemos que reorientar las prioridades hacia una reparación real y hacia la sanación. Para que haya una reacción penal, ya no basta con decir «se rompió una regla abstracta». Debe existir un daño material y comprobable a la víctima, y el sistema tiene que atender ese daño de forma concreta, abandonando las reparaciones que son meramente simbólicas. Para cerrar, quiero dejarles esta reflexión que encapsula todo nuestro análisis de hoy. Si ya vimos que el crimen es en gran parte el resultado de problemas en la estructura social y el entorno, ¿tiene algún sentido imponer un castigo a ciegas, sin curar las heridas de la víctima y sin rehabilitar al ofensor? La verdadera justicia tiene que trascender la simple venganza institucional. Debe convertirse en una fuerza que repare, prevenga y reconstruya. Les dejo esa gran pregunta sobre la mesa. Ojalá este recorrido les haya dado mucho en qué pensar sobre cómo construimos una sociedad verdaderamente justa. Hasta la próxima.